Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos va a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con toda. Y hablando de autores que me gustan, hoy no les traigo precisamente un autor, sino un personaje. Es mi personaje favorito de la literatura infantil, es Caperucita Roja. Ella va a ser el pretexto para el tema que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa del texto? La intención comunicativa hace referencia a todos esos mensajes o lo que el autor como tal nos quiere transmitir a nosotros con su texto, ¿cierto? Es identificar cuál es el objetivo de ese texto en nuestra vida. Es decir, el autor lo escribió con unos objetivos, le puso unas ideas principales, utilizó unos recursos para transmitir ese mensaje, ¿cierto? Todo eso engloba lo que tiene que ver la intención comunicativa. ¿Cómo podemos nosotros analizar esa intención comunicativa en un texto? Pues lo primero que tenemos que ver es cuál es el contenido del texto, discutir. Pues cuando digo discutir no es que nos vamos a sentar a hablar con otros, sino mentalmente, entonces nuestros esquemas y saberes previos, qué es lo que ese autor quiere mostrarnos, si quiere tratar de convencernos de algo, de qué manera lo está haciendo, si está siendo convincente, de qué manera nos está mostrando hechos, datos, y si lo hace de una manera pues objetiva, ¿sí? Para ello, el autor del texto utiliza algo que se llama o que denominamos el tono, selecciona un vocabulario específico, organiza las ideas y unas estrategias retóricas. Utiliza ciertos recursos estilísticos para darnos a conocer qué es lo que él nos quiere transmitir. Entonces los voy a invitar a leer este fragmento de un texto que, mejor dicho, es una genialidad del lenguaje. Es muy probable que la gran mayoría, me atrevería a decir pues que todos, no generalizo porque puede haber alguien que no, pero conocemos el cuento original de Caperucita Roja, ¿cierto? Que el cuento donde la niña tiene que llevar unos panecillos a la abuelita, se va por un camino, se encuentra con el lobo, no obedece como las indicaciones de la mamá, el lobo se va para la casa de la abuela y ya de ahí para adelante el cuento es historia, ¿cierto? Ya sabemos pues lo que le pasa a la abuelita, lo que luego le pasa a Caperucita y finalmente le pasa al lobo. Y a raíz de que este es un cuento muy popular, que es un clásico de la literatura infantil y que se presta para muchas interpretaciones, varios autores han sacado diferentes versiones de él, donde la abuela es culpable, donde el lobo y Caperucita se enamoran, donde finalmente el lobo no estaba haciendo nada malo, donde Caperucita es una aprovechada. Esta es una versión muy como por el estilo que nos lleva a buscar o a ver este cuento desde una parte más legal. Entonces disfrútenlo y ahí sí, pues yo creo que casi que obligado tienen que ir a buscarlo porque el texto completo es una maravilla. Entonces dice así: todo el mundo ha escuchado alguna vez el famoso cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Un cuento que siempre nos han contado de pequeños y en el que Caperucita lograba escapar de las fauces de este malvado amigo. Lo que no sabe la gente es lo que vino después de la historia, ya que Caperucita, aconsejada por sus abogados, decidió demandar al lobo. Tras varios meses de intensas sesiones, ya tenemos la sentencia firme del Tribunal Supremo y Caperucita no sale muy bien parada. Visto y considerando los hechos de este caso, examinados en detalle por los honorables miembros de la CSJN y tras largas deliberaciones, este tribunal de manera unánime resuelve anular los fallos dictados
por los tribunales nacionales en primera y segunda instancia, la Cámara de Casación y la Cámara de Apelaciones sobre la causa de allanamiento de morada, ingestión de personas, asalto seguido de robo y abuso deshonesto de menores, como así también considerar inválidas las pruebas aportadas por el fiscal y los testigos sobre las siguientes bases. Entonces aquí nos empiezan a enumerar. Como les digo, solamente les traje un pedacito, pero yo sé que ustedes van a quedar antojados de leerlo todo. Que Caperucita Roja no desconocía los peligros inherentes de caminar sola por el bosque, que tampoco era ajena al hecho que en tales circunstancias podría encontrarse con el lobo, que ya había sido advertida en numerosas oportunidades sobre la ferocidad de dicho animal salvaje, que no se probara fehacientemente que Caperucita fuera menor y que tuviera permiso de andar sola por el bosque, que si no contara con el permiso debido de sus padres para caminar por el bosque, es negligencia grave de su parte y la hace responsable de los supuestos agravios sufridos, que si por el contrario contara con el permiso de sus progenitores para circular por el predio mencionado sin compañía de un adulto, no obstante lo riesgoso del caso, constituye entonces negligencia grave de sus padres, que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el lobo calme su hambre, no habrían ocurrido los sucesos referidos más arriba, imputables solo a su avaricia por la propiedad de la canasta. Y así sucesivamente hay una serie de bases que tumban pues como la demanda de Caperucita, donde finalmente el lobo sale bien librado y Caperucita resulta siendo la culpable. Este fragmento está tomado de www.monólogos.com, sentencias del juicio entre Caperucita Roja y el lobo. Es más, si ustedes solo buscan sentencia del juicio entre Caperucita Roja y el lobo, lo van a encontrar. Entonces, terminan este ejercicio y prométanme que se van a ir a buscarlo porque sé que les va a gustar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar cuál es precisamente la intención comunicativa del texto que menciona la demanda de Caperucita contra el lobo. Entonces, están las siguientes opciones. O sea, ¿qué era lo que nos quería mostrar el autor con este texto, con esta adaptación del cuento original? A. Informar sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la demanda de Caperucita Roja contra el lobo. O sea, una información. B. Entretener al lector con una versión humorística del cuento clásico de Caperucita Roja. C. Enseñar una lección sobre la responsabilidad individual y la importancia de seguir las advertencias. D. Criticar la práctica judicial y la tendencia de las personas a demandar por cualquier cosa. Entonces analicen bien si nos están informando, nos estaban entreteniendo, nos estaban enseñando una lección o estaban criticando una práctica. Bien, acá el término, los términos a los que yo les hice énfasis son como los que nos van a dar la pista de cuál es la intención comunicativa precisamente del autor de este maravilloso texto. Entonces, podemos ver que dentro de informar, entretener, enseñar o criticar, lo que el autor quiere mostrarnos o lo que nos quiere dar a conocer es una información sobre lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la demanda de Caperucita Roja contra el lobo, ¿cierto? La intención es que nosotros nos enteremos o que el público en general se entere de ese evento y de lo que sucedió en ese caso. Por eso la A sería la opción correcta. Vamos a mirar por qué, aunque nos parezca cómico, no sería la opción B, ¿cierto? En ningún momento el autor como tal está utilizando este tipo de escrito para relatar algo que sea humorístico, sino que él como tal se enfoca en un caso judicial ficticio y en la sentencia o conclusión que se llegó a él, pero como les dije hace un momentico, para informar. No nos está enseñando una lección porque el texto no tiene como esa intención moralizante. Uno identifica algunos textos que inmediatamente le quieren dar como una enseñanza, pero no nos están dando aquí como ninguna lección sobre alguna responsabilidad individual. Se trata solamente del caso judicial y en eso es en lo que se centra. Y finalmente tampoco podría ser la D porque no hay una crítica. En ningún momento se está señalando o juzgando a las personas por
demandar, ¿cierto? Lo que finalmente nos muestra este texto es una información de un evento concreto. Tampoco se está juzgando o criticando el sistema judicial o la naturaleza humana de demandar, sino que se está presentando una situación imaginaria y a la conclusión que se llega. Entonces, verifiquemos que la respuesta correcta sea la A de informar sobre la sentencia. Les traigo entonces un par de recomendaciones. La primera, que yo sé que he sido muy enfática, pero por favor no se nieguen la posibilidad de leer todo este texto. Este texto, desde que cayó en mis manos, mejor dicho, ha sido como mágico para mí. Lo he utilizado en cuanto espacio académico he podido, me encanta. De hecho, lo comparto incluso con personas conocidas, pues que sé que disfrutan de otras formas de literatura. Entonces, esa es la primera recomendación, que vayan y terminen de leer el texto. La segunda es que busquen libros de texto. Los he mandado mucho como que se acerquen a esa parte, pero es porque estos libros de texto vienen últimamente con los apartes precisos o las secciones muy identificadas en relación como al objetivo precisamente de desarrollar estos temas que nos evalúan en el ICFES. Entonces, si los textos están ahí y están al alcance de todos, ¿por qué no utilizarlos? Y aparte de eso, entonces les traigo dos textos que son más, o sea, dos referencias bibliográficas que sé que les van a servir muchísimo. El primero es Técnicas de comprensión lectora, es de Laura Bosch, y el segundo es Comprender y redactar textos, de Beatriz Tovar. Cualquiera de ellos les va a servir. Como les he dicho siempre, el lenguaje no es una cosa que esté fragmentada o que venga por pedacitos, ¿sí? Que nos lo evalúen con tipos de preguntas es una situación, pero todo está involucrado, todo tiene que ver con todo. Entonces, si ustedes van y buscan sobre un tema, seguramente van a encontrar sobre otro y otro y otro, y eso se les va a volver una cadena maravillosa de aprendizajes. Entonces, vamos por esos textos nuevos.